Lección 6C. Music is changing their lives. Tenemos algo de vocabulario de música sobre géneros musicales, los cuales puedes completar usando el audio 3.35 y a continuación un cuestionario de música. En la parte 2 de Grammar veremos cómo usar el verbo be o do. Número 1. What kind of music do you listen to? Número 2. I don't like hip hop. Número 3. Do you play in a band? Número 4. She isn't listening to you. Número 5. Where are the Black Eyed Peas from? Veamos reglas en la página 134. ¿Cómo usar entonces el verbo be o a veces los auxiliares do o does? Veamos con el verbo be. Ejemplo número 1. Hi, I'm Jim. She isn't very friendly. Are you Brazilian? Usaremos el verbo be cuando el verbo be sea el verbo principal, es decir, no haya otros verbos más. Por lo tanto, no podrías combinar el verbo be con otro verbo en una sola oración de presente simple. Es decir, que oraciones como he is y continúas con otro verbo, speaks English, está incorrecto y que no sabemos cuál es el verbo principal. Y si usas verbo be, debería ser ese el principal, no otros. También, ejemplos número 2, veamos. Aquí sí hay dos verbos, el verbo be como tal y otro en forma de ing. El verbo be y otro en forma de ing. Eso quiere decir que sí se puede usar el verbo be con otro al costado, pero con cierta condición, que debe ser present continuous, es la única forma, y el verbo be sería considerado como un verbo auxiliar. Del ejemplo anterior podemos hacer lo siguiente. He is speak, pero para que sea present continuous, speaking English, lo que ahora da a entender que sucede algo ahora. Solo en este caso podrían combinarse el verbo be y otro verbo. Do or does. El do or does se usa en oraciones de presente simple, principalmente en preguntas como auxiliar o en negaciones. El does también en preguntas o en negaciones. Lo principal de esto, de usar auxiliares, es que al usar auxiliares necesita estar acompañado de un verbo en forma base. Verbo en forma base. Negación, verbo en forma base. Verbo en forma base, verbo en forma base y verbo en forma base. Es decir, que no existen ejemplos como estos. Veamos aquí. Tenemos una oración negativa usando auxiliar don't. Y si continúas con un verbo
con ing no tendrá sentido, ya que usar un auxiliar requiere de un verbo en forma base, no en forma de ing. Lo mismo sucederá con el verbo be. El verbo be no usa ningún tipo de auxiliar. Por lo tanto, combinaciones como estas son imposibles. El verbo be no requiere auxiliares. Si vas a usar un auxiliar, debe ser un verbo diferente del verbo be. Recuerda que el verbo do también es un verbo como los otros y al hacer una pregunta requiere de un auxiliar y su forma base. El verbo do también se puede usar en un present continuous usando el verbo be como se debe y su forma de ing. Veamos ejercicios en la siguiente página. Completar las palabras donde corresponden. Veamos primero, are you hungry? Ya está. Are you tired? Are you waiting for a friend? Esto es un present continuous. Are you stressed? Esto es un adjetivo, stressed. Are you listening to me? Eso también es present continuous que usa el verbo be. Con do you tendremos do you like heavy metal? Do you have a car? Do you speak Spanish? Do you know those people? Entonces, si usamos un auxiliar, deberíamos tener a continuación un verbo en forma base. Veamos aquí. Ejercicio B. Completamos con do, does, o puede ser el verbo be, am, is, are. En forma correcta, cuidado. Veamos. Número 1. Tenemos un verbo, pero no está en forma base. Por lo tanto, se refiere a un present continuous. Lo mismo aquí. En el número 2 tenemos el verbo en forma base y para un verbo en forma base necesitamos el auxiliar do. Al decir sí, pero estás dando una idea contraria, por lo tanto usamos el auxiliar en forma negativa, el que corresponde a it. Tenemos el verbo en forma base. Usamos el auxiliar correspondiente para él, que es mat, das. Mind también es un verbo en forma base, doesn't mind. Crying, present continuous, necesitamos el verbo be. Feeling, forma de ing, así que es present continuous. Your boyfriend es él, así que deberías usar la forma base cook, auxiliar does. Yes, he making, tenemos el present continuous, he is making. Busy no es un verbo, es un adjetivo, así que necesitaremos el verbo be. Are you busy? No es un verbo. Doing, present continuous,
We are doing our homework. How old is your father? He is 66, but he, y aquí usamos el auxiliar, doesn't want to retire. Are you watching TV? Present continuous. Present continuous otra vez. I am playing a video game. En la página 48 tenemos pronunciación del sonido J como YAT. Puedes practicarlos con los audios 39 y 40. Y en la última parte, 49, página 49, tenemos un cuestionario, el cual completaremos usando el verbo be o do, right? Are or do. Veamos aquí. Are you a big fan? Are you a member of a club or forum? Veamos aquí, todos son verbos. Watch, download, look, sing. Y todos esos verbos requerirán del auxiliar do. Aquí tenemos el verbo en forma base y requerirá el auxiliar do. Verbo en forma base, auxiliar do. Tenemos present continuous. Are you listening? Think es un verbo en forma base, como like, y requerimos de auxiliar do. Al final tenemos una lectura para ver diferentes ejemplos del uso del verbo be o do.